damos ya la bienvenida en el plató de Córdoba TV a José Serrano, José Enrique Serrano Expósito. José Enrique, hola. Bienvenido, muy buenos días. Buenos días. Bueno, José Enrique, escritor, pero mucho más, ¿no? Vamos a hablar un poquito, muy sucintamente, si te parece, pues de tu formación, de ese hombre renacentista, ¿no? Que eres de ciencias, yo quiero renacer, pero también ¿no? de letras, también en ese sentido. Ingeniero técnico eléctrico, especializado en electrónica industrial, bueno, pues diseñador de páginas web y aplicaciones de escritorio, programador informático, actualmente voluntario además en 2 ONGs y bueno, por si fuera poco, escritor y además creador de espacios para escritores. José Enrique. Pues sí, lo de los espacios para escritores ya es un tema para echar de comer aparte y hablaremos después o cuando tú quieras. Pero sí, como escritor, efectivamente, yo llevo poco tiempo. Yo empecé cuando me prejubilé de Telefónica. Me prejubilé no exactamente en ese mismo momento, ya había gente que me animaba, porque saben la gente que tengo pues imaginación y me animaban a escribir. Digo, bueno, también yo que soy un trénico, como dicen, un trénico. No soy así de letra en principio y pues se me hacía raro, ¿no? Pues tú tienes imaginación para escribir, más de uno me animaba. Y al año así, que no llevo al año, de prejubilarme, ya estaba ocupado porque en el momento que encuentro un hueco de horas libres, pues lo lleno, porque entiendo que es un tiempo, eso hay que darle fruto, ¿no? De la manera que uno mejor pueda. Y entonces, bueno, pero aún así le abrí hueco a esto de escribir y un día de pronto surgió poderosa la idea de una nueva novela. Esto me emociona un poco al decirlo, porque fue un tema poderoso, o sea, es emocionalmente potente. Es decir, estaba en mi habitación y de pronto, pues se me ocurrió una idea de cómo me gustaría a mí que fuera una novela. El tema que me gustaría leer y la forma en que estuviera escrito dicho libro. Y yo después me he dado cuenta que los escritores, eso mucho coincidimos bastante. En realidad un escritor parece ser, salvo las excepciones, claro, salvo casos, pues un escritor normalmente lo que quiere es escribir lo que a él le gustaría leer. Y escritora, se entiende. ¿Y qué pasa? Pues que me puse a escribir lo que me hubiese gustado tener delante para leer. Entonces surgió mi ópera prima, claro, que no era un relato, era toda una novela. O sea, yo no escribí nunca yo escribo poemas a veces, ni un poema, no escribí ninguna novela y tal, y de pronto me surgió una novela, y no la más corta, y fue la primera. Entonces eso salió como un parto, pero sin dolor, con alegría. Entonces surgió los Sijin y los Inguyin, las dos tribus de seres diminutos, de menos de 10 centímetros, enanitos, lo que luego después en la televisión pues salía, o incluso antes, los famosos diminutos. No sé si me inspiré o no en eso. Eso surgió, no fue sin pensar. Siempre está uno influido de lo que lee, de lo que ve en televisión, de lo que le comentan. Y surgió el tema y me puse a escribirlo, y bueno, pues como suele ocurrirme, y me sigue ocurriendo, y me ha ocurrido ayer otra vez, pues cuando después de escribir algo veo en la realidad ese algo plasmado, después, no antes, o sea, no es que me influya. Entonces, pues, ¿qué pasó? Pues escribí los Sijin y los Inguyin, que son unos enanitos, unos son los Inguyin, eso en realidad es una broma, ¿no? Porque Inguyin vienen de engullir, y son más gorditos, aunque les gusta el deporte, pero son más gorditos y son más así oscuritos y tal, más morenitos. Y los otros enanitos, que son los Sijin, pues Sijin, o no Sillin, pues se escribe con L, sino Sijin, y no se acentúa porque terminan en N, es una palabra llana. Los Sijin, pues son porque les gusta estar sentado escribiendo y leyendo, sobre todo leer, ¿sabes? Es una cosa simpática. Pero eso fue lo que se me ocurrió, me gustaría. Entonces me puse a escribir los Sijin y los Inguyin, que son las tribus Elborin, que al principio los llamé las tribus Elborin, de Elbor, que eso tiene su historia. Todas esas palabras no son, están todas estudiadas. Es importante que los personajes, sus nombres son muy importantes. Sí.
Sobre todo cuando nos movemos, ¿no?, en las coordenadas de una la novela, fantasía, sí. de crear un mundo paralelo donde... No vale cualquier nombre. No vale cualquier cosa, efectivamente. No, ni cualquier situación. Hay que hacerlo todo verosímil y el reto quizás sea casi más complicado, ¿no? Sí, y que con todo cuadre en el principio, en el nudo y en el desenlace de la novela, pues a mí no me cuesta absolutamente ningún trabajo, sencillamente porque no planeo casi ni el principio y menos el nudo y jamás el desenlace. Eso me brota, sale solo. José Enrique, escribes en lo que yo creo que es toda una declaración de principios como literato, pero también como ser humano, que amas leer o escribir libros hermosos, grandes historias cargadas de valores éticos y lingüísticos, aventuras de fantasía épica, de ciencia ficción, y tomamos estas declaraciones y las enlazamos con la reseña que precisamente sobre esta obra en su día hacía Miguel Ángel Mateos Carreira, coordinador general del Club Inklings Españoles. Club Inklings Español. Decía que esta primera obra destaca en esta primera obra que esta nos conduce a una vertiente nueva de fantasía educativa. Lo mágico, la fantasía, en tu caso y desde esta perspectiva, a la luz de estas palabras, también es un arma cargada de valores, ¿no? Es como un tanque. Si esta obra la leyera mucha gente, haría mucho bien, pero no es por presumir, porque es así, porque es que me brotó así. Es que, vamos a ver, esta obra tiene incluso reminiscencias sociales, hasta parlamentarias, porque estos seres se organizan políticamente en un parlamento, en problemas de distintas etnias para integrarse en una única sociedad. Y bueno, pues ahí aparece cómo se organizan, cómo sobreviven para alimentarse, cómo se hacen sus casitas dentro de geodas, la verdad es que unas condiciones muy duras, pero se organizan muy bien a base de trabajo, de esfuerzo, de compañerismo y de familia. Entonces, ahí la familia, el compañerismo, el esfuerzo, el trabajo, esos valores, pues están súper presentes, incluso la política en el buen sentido y en el mal sentido, sirve de crítica, es decir, ¿por qué falla? ¿Y dónde está la gente mala? ¿Y la gente mala cómo influye y cómo se redime después en la sociedad? Vamos mucho más lejos, ¿no? Estamos hablando de fantasía, pero siempre muy pegada nos habla del mundo real, ¿no? Al mundo real y a la sociedad actual. Bueno, recordamos las palabras de Roland Barthes cuando decía que la literatura no es un corpus de obras ni una categoría intelectual, sino una práctica de escritura, y por eso pues es importantísimo saber cómo llegamos a esas obras, a ese producto, a ese fenómeno que es el libro. En tu caso, José Enrique, te hemos leído en alguna ocasión, en alguna entrevista publicada en Internet, decir que los libros, las novelas, las escribes de un tirón, pero siempre con pequeños paréntesis, ¿no?, en los que puedes escribir un poema, un relato, que es lo único que sí realmente se escribe de una sentada, o incluso una novela, ¿no?, una trilogía insertada. Claro. Entonces en la trilogía eso va para largo, ya estoy en el tercer tomo, se llama Pentiana, en fin, y entre medias he escrito pues todos los demás libros. O sea, la trilogía aún no la he terminado todavía. ¿Y en qué momento se produce esta necesidad de tener el paso dentro de la narrativa extensa? Una de las cosas que he aprendido practicando artes marciales, no soy ningún maestro de ello, aunque ya tengo cierta edad y puedo parecer como un maestro, no, solamente llevo pues cierto número de años practicando, varias de ellas, y bueno, al final me he quedado en el Tai-Chi. Bueno, pero una de las cosas que he aprendido es que el tema de la literatura, como en otra arte, porque es un arte, tiene que brotar de dentro, o sea, no se puede forzar, o sea, esto ha de surgir. Tú puedes controlar más o menos, y debes controlar para que, hombre, si no sería un caso psiquiátrico, ¿no?, de que a ti te controle los personajes, ¿no?, sería realmente lamentable. A los personajes tienes que controlarlos, los personajes son rebeldes, eso lo dicen muchos escritores. Y a la historia también, porque la imaginación se te puede desbocar, como decía Tolkien. Es un tratado sobre los cuentos de hadas, famoso, que hay muchos escollos y tempestades al escribir una novela,
y entonces tienes que llevar la nave para que no encalle, y entonces tienes que llevar la nave un determinado relato, pero que no se te vaya a otro y que no caiga en incoherencia, en fin, eso ya en cuestiones técnicas esté bien escrito, bueno, pero vamos, así va la cosa. Entonces, claro, eso brota, lo que me has preguntado, que no se me vaya la olla, lo que me has preguntado, eso brota, o debe brotar. Hay escritores que cogen el tema de su novela, vamos a centrarnos en la novela, y bueno, tienen que estudiar con todo detalle cada personaje, el principio, el nudo, el desenlace, y sabiendo el desenlace ajustan todo al personaje, y eso lo respeto. Y yo creo que son la mayoría y quizá lo lógico. Sin embargo, yo conozco a otros escritores, que en las redes sociales y tal, que ya son bastantes, incluso algunos de Córdoba aquí, que lo he hablado con él, que no lo hacen así, sino que tienen idea del principio, tampoco mucho, o sea, sí, más o menos al principio sí, pero ya está. O sea, luego el nudo y el desenlace, bueno, el desenlace ya, ni idea. Yo muchas veces estoy deseando que llegue a ver cómo acaba esto. Pues yo mismo soy como un espectador de las novelas que yo escribo. Entre los autores a los que veneras, a los que sigues, que son de alguna manera pues esa luz en el camino, esos dragones de los que hablaban Fito y Sabina, tenemos a Margaret Weiss, a Tracy Hickman, a J.K. Rowling, por supuestísimo a Tolkien o a Michael Ende. De hecho, una entrada en tu blog reciente efectivamente hablabas precisamente de, bueno, del 40º y 50º aniversario en 2013 de Lewis efectivamente y de Tolkien. Sí. Y te pregunto, estos autores que actualmente sí reciben ese reconocimiento y ya se les otorga ese peso específico, sobre todo en la órbita de la fantasía épica, ¿crees que realmente la historia de la literatura y sobre todo la crítica los ha situado en su lugar? Yo creo que sí, porque la crítica los alaba mucho, a algunos no les gusta, a otros no les gustan, pero no se atreven a no alabarlos porque ahora mismo es políticamente incorrecto, por decirlo de alguna manera, no alabar a estos grandes escritores, que son como grandes maestros no reconocidos, y claro, quedaría mal no alabarlos, ¿no? Pero yo sinceramente creo que le hace justicia, porque o quizás se quedan cortos, porque son personas que han hecho y siguen haciendo a través de su obra un bien inmenso, por cuanto que la influencia, por ejemplo en mí y en otros escritores, nada más que con eso ya está haciendo un bien enorme. El crítico Iván Fernández Valbuena, en su estudio sobre las raíces de la fantasía épica, nos decía que Tolkien es un genio, y esto resulta algo indudable para muchísimos, pero que no olvidemos que caminó a hombros de gigantes. Por encontrarte en este género, por escribir, ¿no?, dentro de estos universos paralelos, de estos espacios de ficción fantástica. ¿Crees que actualmente es excesiva quizá la presencia del universo literario de Tolkien y de alguna manera hemos olvidado cómo llegamos hasta aquí, ese Gilgamesh del que ya hablaba Borges? Bueno, claro, evidentemente no son ellos solo, también estaba Chesterton antes, y la influencia del cardenal Newman, que también era un intelectual y también un converso. También Chesterton fue converso, se entiende, de la iglesia anglicana, Eichschulz, la alta iglesia anglicana. Bueno, también otras divisiones, pero no, creo que eran de la Eichschulz, la alta iglesia muy parecida a la católica. Esto no es que sea una cosa de religión, es una cuestión cultural, lo estoy diciendo, es así, una cosa histórica. Entonces ellos se convirtieron, pero se convirtieron además en adalides de la fe católica, en una sociedad que es incluso hasta políticamente organizada, que es protestante, concretamente anglicana, ¿no? Y eso tiene mérito, porque eso es que era una exclusión hasta literaria, o sea, de todos los niveles, social y todo, ¿no? Porque es así, en fin, en Gran Bretaña es así, entonces, pero tiene su mérito. Y ellos, bueno, por ejemplo, C.S. Lewis pues era un descreído, pero era un anglicano descreído, y ya empezó a ser creído porque su amigo Charles William y Tolkien y otro más, que ahora mismo no me acuerdo, entre los tres, pues lo convirtieron. Lo convirtió Dios, pienso yo, pero vamos, que fueron sus amigos los que lo influyeron.
Pues desde aquel texto babilónico del Gilgamesh hasta, bueno, Tolkien y ese círculo de los cristianos de Oxford, ¿verdad? Los Inklings. Los Inklings, efectivamente. Pertenezco también al Club Inklings español, como Miguel Ángel Mateos Carreira. Mucho, ¿no? Ha evolucionado y de muchas fuentes se ha ido nutriendo este universo tan especial. Antes hablábamos precisamente de lo difícil que es crear un mundo completamente nuevo, con unas coordenadas que nos hagan que todo resulte creíble, ¿no? Y que sea original, además, sería ya panota, sería lo que es decir, realmente original, ¿qué hay en fantasía épica? Si se ha tocado ya todo. Claro, ¿cómo se puede dar ese paso ¿cómo más se allá, puede dar? ¿no? Y Tolkien no era del todo original, o sea, Tolkien, el tema del anillo de los Nibelungos, de las sagas nórdicas, del Elder Eddda, por ejemplo, está sacado, y el tema del anillo de los Nibelungos, los enanos de mitología alemana, con sus nombres, Oin, Gloin, Bifur, Bofur, Bombur, todos esos nombres de los enanos famosos de la obra de Tolkien, El Hobbit, El Señor del Anillo, pues que he leído por supuesto varias veces. ¿Y qué pasa? Pues que eso, en realidad, yo me pongo a mirar, bueno, aparte de su inspiración claramente cristiana, que él negaba, esa alegoría cristiana, que él negó y algunas veces tuvo que aceptar, pero no le gustaba, a él le gustaba escribir cuentos, ya está. Pero la verdad es que estaba influido por su fe católica. Entonces, esa alegoría, pues, y luego además ese bagaje de los autores que él conocía tanto, y esas lenguas que no solo conocía, el latín, el griego, el español, uno que estaba en desuso, no me acuerdo cuál era, el inglés antiguo o anglosajón, el nórdico antiguo, el finlandés antiguo y el islandés moderno y el islandés antiguo, más las 4 o 5 lenguas que él inventó. Era un genio. O sea, un genio, estaba como inspirado, ¿no? Entonces, del humus de la lengua le surgían a él, le brotaban a él sus relatos, como él mismo dijo, del humus de la lengua. Él se inventaba una lengua y ahora tenía que dar consistencia a esa lengua. Tenía que ser una civilización o varias civilizaciones que existían y que hablaban esa lengua. Eso es original. Aunque suponga que habrá habido más autores, yo no conozco ninguno más que ha hecho eso. Eso es original. Ahora, sus personajes, incluso lugares y seres míticos, pues tal vez elfo es un tipo de elfo que la verdad es que no se da mucho, de más o menos el tamaño de un hombre. Normalmente los elfos se imaginan más pequeñitos, ¿no? Pero que los enanos, en fin, no son, si te fijas, el anillo de los Nibelungos, que quizá le ha influido, quizá para el anillo único y la serie de los 9 anillos y todo eso. Bueno, si te fijas bien, no hay muchos elementos. El tema de la fe, la dama Galadriel, la Arwen, Undomiel, pues esto está cogido de la imagen de la Virgen, el sacrificio de Frodo, cargando, en vez de con la cruz, con el anillo. Entonces son alegorías cristianas, la dama Galadriel, antiquísima, de unos 2000 años, como puede tener la Virgen. Entonces son alegorías cristianas que él, digamos, como que se le escapaban, aunque él no quería reconocerlas, pero siempre ha habido textos en que lo ha llegado a reconocer, porque es que era muy cabezón, no le gustaba reconocer esas cosas. Y de C.S. Lewis no le gustaba que fuese su alegoría tan descaradamente cristiana como es C.S. Lewis, es muy descarado. La verdad que demasiado descarado. José Enrique, en tu primera incursión en el territorio editorial, en esa obra de debut a la que antes hacíamos referencia, tú introduces con una dedicatoria en la que dices que dedicas el libro a los corazones jóvenes de cualquier edad, algo que nos recuerda a la reseña que realizaba Pilar Alberdi cuando calificaba esta obra como una historia para todas las edades. Te pregunto, a partir de ahí, si no crees que también en torno al género existe pues un poco ese estereotipo, ¿no? Ese prejuicio de que está más dirigido a un público adolescente, juvenil, y ¿qué te parece a ti esto, que te enfrentas al hecho literario pensando pues en todos los lectores de todos los perfiles? Bueno, hay tres temas, ya desde del último al primero, a ver si me acuerdo. Resulta que yo no escribo para que me lean ciertos lectores, yo escribo lo que me da la gana, es decir, lo que me brota del corazón y de la mente en conjunto. Entonces, lo que me gustaría leer, como he dicho al principio, y lo que hacen tantos escritores. Entonces, eso
Vale, y ahora, esto de Alberdi, como era Pilar Alberdi, me parece que era, pues me gustó muchísimo cuando me hizo esa reseña, porque se dio cuenta de que yo escribo para todas las edades. Es decir, los personajes, pero me doy cuenta después, o sea, yo escribo, y me doy cuenta que, bueno, está escrito para un público adulto, o sea, no está escrito con concesiones así, en plan niñoide o tal, no, a un público adulto, eso ya de entrada, es un dato objetivo. Pero sí, el contenido, los personajes, la misma trama, todo es algo que puede gustar a los niños perfectamente y puede gustar a los jóvenes. A los que menos les puede gustar seguramente es a los jóvenes de 10 a 20 años o más, porque ahora mismo están polarizados por otro tipo de literatura, pero porque es una moda actual, eso puede variar, pero en principio está escrito para todos los públicos. Bueno, pues seguimos conociendo un poquito más de cerca esa trayectoria de José Enrique, que no se detiene, porque aunque tenemos otras obras a las que referirnos, justo antes de iniciar la entrevista me hablabas ya de otras tantas conjuntas con otros autores, ¿no? Importante compartir con el lector, pero también compartir y tener una relación de compañerismo, de afinidad con las demás personas que también sienten, ¿no? Esa pulsión y esa inquietud de escribir. Exactamente, y es importante que los escritores que nos conocemos normalmente a través de las redes sociales, pues nos sintamos solidarios. Entonces escribí un libro, escribí un relato de un libro de relatos sueltos, inconexos, que para el tema del terremoto de Haití, no me acuerdo cómo se llama el título, no tengo el ejemplar, no lo he encontrado. Y hace tiempo ya de eso, porque hace tiempo, y aunque todavía sigue habiendo problemas en Haití, ¿no?, con ese tema del terremoto. Pero entonces había un movimiento de mucha ayuda. Y también una novela conjunta escrita con 4 escritores, eso sí que es difícil. 4 escritoras que se pongan de acuerdo para escribir una novela. El hecho de haber terminado la novela es más importante que la novela misma. Y la terminamos. Claro. Se llama Los Obscuros, variante con B de lo oscuro. Se puede escribir con B también, y para distinguirla de tantas que se llaman igual, pues le pusimos Los Obscuros. Bueno, no tiene mayor interés, una novela cortita tal, así de terror, pero de terror, en fin, no muy terrorífica tampoco, Los Oscuros. Y de ahí, bueno, pues damos ese paso más para hacer, aunque sea mención, ¿verdad? Aquí en Televisión el tiempo siempre es muy poquito, claro, pero nos gustaría, ¿no?, conocer más de esa iniciativa con la que has querido reunir, ¿no?, una suerte de tertulia a otros escritores, ¿no? Sí, bueno, también el tercer libro precisamente es Cuenta conmigo, que es para niños, totalmente infantil, 12 escritores, pero no una novela, que eso sí que sería difícil, sí, sino 12, cada uno un relato, un cuento, para niños, pero bastante bien, ¿no?, porque ahí son escritores cada uno de su padre y de su madre, y escritores y escritoras, claro. Y bueno, incluso otro escritor que prologa, serían 13, prólogo largo, y se llama Cuenta conmigo, que está en Amazon. Este libro que estoy diciendo, Los Oscuros y Cuenta conmigo, están en Amazon. Los signos Ingullo, todos esos libros están en Amazon. Y bueno, tengo mi página de escritor en amazon.es, se puede mirar, y ahí tengo todos los libros. Tampoco se trata de detallarlo uno, si quieres lo detallamos, eso como tú veas. Pero eso, estamos hablando ahora de las redes sociales. Y entonces hay un grupo que se llama Autores Indies. Entonces el grupo Autores Indies, grupo Facebook, que es un grupo secreto, no siniestro, pero sí secreto, que bueno, pues conviene hacerlo así, en este caso hay bastantes grupos secretos, y ahí estamos los justos, muy pocos escritores, pues vamos a ir a trabajar, no vamos a publicitar libros y nada. Entonces el primer producto común que estamos haciendo, porque es un grupo reciente, lo fundó la famosa Blanca Miosi, la que más vende en español de todo el mundo, otra que empezó como nosotros de la nada y se hizo famosa por vendiendo libros en Amazon. Y bueno, pues lo fundó ella, y entonces ahí estamos un grupo. Entonces estamos haciendo, ahora Blanca Miosi se ha retirado de ese grupo, pero sigue organizando cosas, es muy activa, y ese primer producto que hay es un blog y es Cuenta conmigo.
Y hay más, esta tertulia de escritores en español, que se lo hice yo, donde estamos 4.000 escritores, más, bueno, sumando lectores y escritores, 4.000 y pico. Bueno, pues nos seguimos adentrando en ese modus operandi, en esa manera que tiene José Enrique Serrano de acercarse a la literatura. En la entrevista que concedías recientemente a Pat Casalà, comentabas, entre otras cosas, que la literatura te permite alcanzar la condición humana del autor. Nos decías que se llega al alma, al corazón, a la mente. Bueno, pues esto estaría un poquito en los parámetros de una teoría aún muy discutida, que es la de la etnoliteratura, que nos dice que a través del hecho literario, que a través de esos textos podemos alcanzar o podemos llegar a la condición humana. ¿Esto se hace más complicado o es más sencillo en este terreno en el cual no solo hablamos de literatura, sino que hablamos de literatura en un espacio completamente ajeno al nuestro? Hay literatura que es muy evasiva y no tiene nada que ver con la realidad, aunque siempre está influido por la realidad, y hay la más común, que uno escribe por lo que le gusta, lo que ve, lo que, en fin, no es porque lo copie, sino porque lo que vive, ¿no? Entonces, claro, si uno está preocupado por determinados temas sociales o espirituales o de lo que sea, pues entonces le surge así. Digo surge por no repetir la palabra brota, porque ya la tengo muy manida en esta entrevista. Le surge así. Entonces, claro, de lo que vive, de lo que ve, de lo que piensa y de lo que anhela, de lo que teme, de lo que sufre, de lo que disfruta, es de lo que se escribe, lo que escribe el escritor. Y aquello que escribimos siempre son experiencias propias o cercanas, o hay heridas de guerra cuyo origen o cuyo episodio quizá ya se nos escapa. Ya he comentado antes que hay experiencia a posteriori. Es un caso casi, no sé, paranormal si quieres, pero yo lo comparto con otros escritores. Eso sería un tema para echarle de comer aparte, como dicen aquí. Pero normalmente son experiencias previas a lo que se escribe, que influyen en lo que escribe el escritor, ¿no? Entonces, pues, efectivamente, me afecta ver la crisis que tenemos, y antes de la crisis, pues la crisis de valores, que es la que sin duda alguna, de ningún tipo, es la que ha provocado la crisis económica. Y entonces, claro, pues no escribo por la crisis, pero eso en algún momento me influirá. Y como también influyen cosas positivas y cosas negativas. Yo, además, lo que escribo suele ser positivo, pero es que me sale así. También me sale algún personaje siniestro, que sirve de contrapunto, porque si no sería todo demasiado élfico y bonito. Le da un poco de más dramatismo al tema. Hablábamos antes de esa primera obra, pero bueno, continúa la producción de José Enrique, lo hace con Pentiana, una obra que consta de 2 entregas, ¿no? 2 tomos. Sí, estoy escribiendo el tercero, son una trilogía. Por ahí queríamos nosotros ir, porque entendemos que continúa esta historia, ¿no? Sí, bueno, es tremendo, vamos, yo estoy en Pentiana, por eso le estoy dedicando mucho tiempo, y ahora estoy terminando ya el tercer tomo. El tercer tomo ya es realmente apocalíptico, ahí se lía, es realmente fantasía épica. O sea, ahí aparecen incluso seres élficos, pero es ciencia ficción, 100%, al mismo tiempo. O sea, eso no es muy normal. Vamos a ver, yo me inspiro un poco en... Ya te digo, no tengo que esforzarme mucho en inspirarme en nada, es lo que me surge, lo que me brota y ya está. Pero tengo como una ilusión, que es, vamos a ver, C.S. Lewis escribió, entre otros muchos libros de muchos tipos, escribió la primera trilogía de ciencia ficción de inspiración cristiana conocida del mundo mundial. Y entonces yo pues quiero escribir otra trilogía, como me sale, que es de inspiración cristiana, que es como me brota a mí. Y entonces sería la segunda, si fuera conocida, a lo mejor alguien la ha escrito y tal, y es poco conocida y yo la ignoro, ¿no? Pero que yo sepa, de inspiración cristiana, ciencia ficción, solamente hay una. Y lo he leído además, no es que yo sea una opinión, que es la de C.S. Lewis, la trilogía de Ransom. Ransom,
proviene del inglés antiguo, el anglosajón, proviene de Salvador, y es una alegoría del Salvador, en formato de ciencia ficción y fantasía épica, porque Trilogía de Ransom es fantasía épica y es preciosa, me gustaría volverla, es preciosa, poco conocida. Continuamos, bueno, ya seguiremos hablando entonces, ¿no?, de esta saga que tiene pues al planeta Tierra de alguna manera como matriz, ¿no?, como generador de esta nueva todo civilización. Está muy conectado con la Tierra, muy conectado. Sin embargo, se va a un cúmulo globular M80 que existe realmente, que está a 28.000 y pico años luz. El pico no importa, de todas maneras ya tantas son distancias tan inimaginables que, bueno, es una galaxia esférica de las 120 y tantas que hay realmente alrededor de nuestra galaxia, la Vía Láctea que le llamamos, que orbitan, son galaxias capturadas por la galaxia madre espiral, que las captura en su movimiento por el universo y se quedan orbitando alrededor de eso. Una de ellas tiene pues 1 millón de estrellas aproximadamente, una cosa normal, en este tipo de galaxias esféricas pequeñitas, universos isla le llaman, y que allí pues hay una serie de estrellas, y entonces cada una con su serie de planetas, por supuesto, y en algunos de esos planetas civilizaciones y que ya existen y otras que son colonizadas por gente del planeta Tierra. Y de ahí nos vamos a esa isla encantada por el espíritu de El Borendil. Sí, el Borendil es un poderoso espíritu que, en una especie de ángel de una jerarquía de que controla parte del planeta Tierra, y entonces tiene el poder, por ejemplo, de encantar una isla y hacerla invisible a los hombres, a ningún ser, ningún animal lo podía ver, ni siquiera las aves, nadie, la hizo invisible durante siglos. Entonces se le ocurre al buen hombre, al buen espíritu, no se le ocurre otra cosa que, bueno, había encantado, pero ¿para qué? Para poblarla, estaba vacía, desierta, poblarla de seres, incluso de humanos, y de elfos, y de sílfides, y de hadas, y de todo lo que, toda la vasca, ¿no? Esta. Y la puebla, y bueno, y ahí van Pegasos, y todo, ellos y sus hijos, y los hijos de sus hijos, durante siglos, ahí se relacionan, tienen sus más, sus menos, se pelean, no se pelean, se casan, no se casan, hay muchas historias románticas en el Borendil, en esa novela, y entonces él se encarna en forma de 3, no quiero desvelar más cosas, hay 3 seres concretamente ahí, que son una encarnación del Borendil entre su gente. 3 seres, que hay que irlo descubriendo poco a poco, ¿no? Entonces él mismo ayuda a que todo llegue a un orden, un concierto, y él mismo lo disuelve todo. Lo hace él todo, es como un experimento de este ángel, que es como vivir una experiencia suya con otros seres. Esto a nuestro amigo Antonio le puede gustar. Morales, ¿verdad? Le puede gustar. Y también debemos hablar de esos cuentos de Antes de dormir, una compilación en la que tanto pequeños como mayores podemos encontrar, ¿no?, cuál es ese texto que nos haga llegar más felices y más relajados a la cama. Sí, cuentos no para antes de dormir. Hay varios libros, no uno, varios libros escritos por varios escritores que se llaman Cuentos para antes de dormir. Y yo no es que me haya querido distinguir mucho llamándole igual, no, pero ya no es igual, es cuentos de antes de dormir. Porque empieza con un poema pequeñito de introductorio que dice: dichoso el niño que le cuente un cuento al acostarse, espera ilusionado a que su madre o su padre o su aya le cuente el cuento de antes de dormir. El cuento. Hay niños que dicen: cuéntame el cuento, aunque sea el mismo, pero ese es el cuento que lleva en el corazón y que quiere escuchar, y si te varía lo más mínimo te lo dice: no, eso no era así. Eso le pasa a todos los niños. Entonces, espera ilusionado que le cuente el cuento de antes de dormir. Puede ser el mismo, puede ser otro, y entonces ahí hay una serie de cuentos de todo tipo, hasta de ciencia ficción, hasta de artes marciales, de samurái concretamente, samurái muy simpático, en plan mono y chimpancé. Hay otros más serios, hay otros que son, bueno, mis sobrinas, mis sobrinos están como personajes también ahí, suelen estarlo en todas mis novelas. Mis hermanos, mis cuñados, mis cuñadas suelen estar en mis novelas, están en todas mis novelas como personajes con su forma de ser y corriendo unas aventuras que más les gustaría a ellos correrlas. Y entonces, y yo con ellos también me meto entre los personajes a veces. ¿Y qué pasa? Pues que ahí en ese libro
hay de todo, son 9 cuentos, 9 el número de humanidad, son 9 cuentos de todo tipo, y que le pueden gustar a cualquiera. En fin. Y es el libro que más he vendido, y sigo vendiendo en Amazon. Y solo son 9 cuentos, además cortitos, no son ni largos ni nada, no son novelas, son 9 cuentos. Y yo me sorprendo, incluso me mosqueo y me cabreo, porque es que yo me gustaría vender otras novelas que me gustan más, pero tengo que reconocer que son muy bonitos esos 9 cuentos, me han salido bordados, me han brotado. Y en Amazon encontraremos pues esta obra, estas obras de las que estamos hablando, y por supuesto esa gran caverna, ¿no?, donde habitan 3 razas de humanoides. En la gran caverna, vamos a ver, en la gran caverna hay 3 razas de humanoides obtenidos por investigación genética. O sea, está muy pegado a... es ciencia ficción, realmente. Tiene algo de fantasía épica, pero sobre todo es ciencia ficción. Es la última que he escrito, La Gran Caverna. E incluso hay un humanoide que tiene aspecto de gusano, porque es una aberración genética, que en vez de dejarlo morir, lo dejaron vivir. En fin, ahí está su trágica historia. Entonces, bueno, ahí van unos pastores y su relación con los pastores. Tampoco voy a revelar mucho más. Pero vamos, una obra de ciencia ficción que es novela corta. La única novela realmente corta que he escrito fue un sueño. Yo a veces escribo cosas de sueño. Esa novela es un sueño. Entonces es una novela de ciencia ficción. Bueno, pues ¿cuál me gusta más de mis novelas? No sé, es que son como mi hijo. Entonces, ¿qué hijo te gusta más? No se puede elegir, ¿no? Cada uno diferente. Claro, y seguimos trabajando, seguimos escribiendo. José Enrique... Tengo en el tintero unas 5 o 6 novelas más, más 2 colecciones distintas de cuentos y un spin-off del Silmarillion, más que del Señor del Anillo, del Silmarillion, de toda la gran... no me acuerdo cómo se llama, toda la mitología, pero se llama cosmogonía, toda la cosmogonía de Tolkien, que es enorme, que narra desde la creación del universo material hasta la época de los hombres actuales, entronca con los hombres actuales. Tolkien es genial. Entonces yo tengo un spin-off de una época concreta en la tierra bendecida de Aman, donde estaban los Valar y los Maiar ahí, pues mucho antes de que naciera la historia del Señor del Anillo. Entonces, de ese trozo hago un spin-off. Bueno, pues tendremos que estar muy pendientes, seguir muy de cerca ese blog, esos espacios que creamos, ¿no?, gracias a esas grandes aliadas que son las redes sociales. Y José Enrique, te agradecemos muchísimo que hayas estado hoy con nosotros, y además, por supuestísimo, pues bueno, estás más que invitado para que sigamos hablando de literatura y poniendo en valor además esta maravilla, ¿no?, que es poder crear esos universos tan distantes, tan distintos, y sin embargo que se asemejan, ¿verdad? Cuando queráis. Por tantos motivos a nuestro día a día incluso. Muy bien, pues muchísimas gracias. Ahora me están viendo muchos compañeros, o me verán en diferido, de estos grupos de Facebook y tal. Entonces, pues nada, les doy un saludo a todos. No he querido mencionar ninguna lista de nada, solamente he hablado de Blanca Miosi porque es la más conocida de todos, y ya está, no quiero que nadie se sienta excluido. Blanca Miosi también va a ver este diferido seguramente. Y bueno, pues entonces saludo a todos, a mis compañeros, a mis amigos y a mis familiares que lo van a ver esto, un saludo y un abrazo a todos. Pues también un abrazo, bueno, para ti, José Enrique, y también, bueno, para tu hermana, que también forma parte, ¿no?, de estos maravillosos autores, creadores que pasan y que habitan en nuestro Córdoba TV. Muchísimas gracias. Bueno, adiós.